Vulneración de los derechos humanos a las mujeres víctimas de violencia de género en condición de migrantes, por Linet Catherine Coronado Vítolo, psicóloga especialista en psicología jurídica y forense y magíster en derechos humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. La presente investigación tiene como objeto hacer un estudio por medio de la línea de investigación del campo sociohumanístico, inclusiones, género y derechos humanos. Se realiza un estudio a 25 mujeres en condición de migrantes que fueron víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar por parte de su pareja o cónyuge. Respondieron a una encuesta 14 mujeres y 11 mujeres presentaron su caso redactado con sus propias palabras para hacer una descripción y un análisis de los datos más relevantes en cuanto a la materialización de la violencia. Y para entrar en materia es importante que yo les hable de términos como la migración, que no es más que un proceso que acuña dos palabras importantes, la emigración y la inmigración, siendo la emigración el proceso donde la mujer se desplaza de la tierra que la vio nacer a otro país, y siendo la inmigración el proceso de llegada al nuevo país que la acoge. La migración es un fenómeno cambiante y que a su vez es muy difícil de explicar. Tiene mucho que ver con niveles de ingreso, salarios, fuga de cerebro, bienestar que existe entre los países. Pero sumado a ello podría hablarse de problemas sociales, políticos, que le impiden a la persona quedarse en su terruño. Sin embargo, es la disparidad económica la que más prolifera el flujo migratorio. Incluso las teorías no nos explican muy bien, no logran explicar las similitudes entre los países en un contexto geográfico, económico y político, y que unas logran tener un flujo migratorio más amplio que otros países. La movilidad de las personas, incluso que transitan libremente, se ven supeditadas también a la legalidad del país. Es importante hablar de la migración ecológica, la migración económica, la migración política, la migración por causas de guerra y la migración académica. Es importante traer a colación un término como es la violencia, término que es objeto de esta investigación. Y para poder explicarla mejor, traigo a colación al autor Johan Galtung. Él nos explica la violencia desde tres aristas: la violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. La violencia directa como esa violencia visible, la que se ve, la que es perpetrada por grupos legales y grupos ilegales. Esta es la que aporta los muertos, los mutilados, los exiliados, los desplazados. Y dado que muchos países viven en conflicto, es importante traerla a colación, ya que este aumenta las cifras al flujo migratorio, otorgando cada año más personas que migran de su nación en conflicto para poder buscar mejores oportunidades de vida. Hablemos ahora de la violencia estructural, que es una violencia invisible. Es una violencia que se centra en el poder de la desigualdad, en la distribución de la riqueza y en la vulnerabilidad de los habitantes de un país. Galtung la resume en dos palabras: injusticia social, y a ella le acuña la organización de los sistemas, la organización social, económica y política. Vamos a la violencia cultural, y esta es la que es un poco más grave porque es la que nosotros como sociedad logramos invisibilizar. Es a la que estamos acostumbrados y que se normaliza en la religión, en el lenguaje, y que hace que nosotros perpetremos la violencia y la repliquemos, así como la aceptación de la misma. Hablaré también de un término muy importante como es el patriarcado, haciendo una comparación con un violentómetro que circula por redes sociales. Para explicar el término patriarcado, citaré a la doctora Dolores Resguard Forzas con un artículo del 2017, donde define que el patriarcado es un constructo primario donde se asienta la sociedad actual,
y es una forma de organización política, económica, social y religiosa, donde la autoridad y el liderazgo del varón son el eje central. Este predominio del varón permea todas las sociedades, incluso a la familia, comunidad estructural de la sociedad, donde el apellido de la madre se pierde y se extingue. El apellido del varón se hereda de generación en generación y esto crea un dominio patriarcal y cultural. El patriarcado es una conducta colectiva, es una hegemonía del hombre basada en su honor y esta es generacional. Es necesario además poder reconocer el patriarcado para poder trabajar en las secuelas que el dominio de este ha podido dejar. El patriarcado nos muestra que permea la cultura política, económica, social y religiosa, como lo hablábamos en el tema principal de la violencia con la teoría de Galton. Si ustedes miran el violentómetro, este va en niveles donde la violencia va avanzando cada vez más. Y esto lo comprobaremos con la teoría que cada mujer nos da y nos describe en su escrito, así como en las encuestas que se realizaron. El violentómetro nos muestra que puede empezar desde bromas hirientes, chantajes, ignorar a la persona, celarla, descalificarla, cohibirle, prohibirle, entre otras acciones como la violencia psicológica, la violencia física, los golpes, las agresiones, hasta llegar incluso a violar, mutilar y asesinar. A continuación presentaremos la descripción del estudio a 14 mujeres por medio de encuesta, siendo la primera pregunta: ¿alguna vez migraste a otro país? De las 14 mujeres, 85.7% respondieron que sí, 14.3% respondieron que no. Segunda pregunta: ¿tuviste una relación emocional con un extranjero o extranjera? Respondieron a esta pregunta 13 mujeres. El 100% respondió que sí. Tercera pregunta: ¿viviste con tu pareja extranjero o extranjera en un país que no era el tuyo? Respondieron 14 mujeres. El 78% respondió que sí y el 21.4% respondió que no. Cuarta pregunta: ¿tu pareja extranjero o extranjera ejerció violencia en tu contra? 14 mujeres respondieron. El 85% de las mujeres respondió que sí y el 14.3% respondió que no. A la pregunta 5 respondieron 12 mujeres. ¿Qué tipo de violencia ejerció en ti tu pareja extranjero o extranjera? 58.3% ejerció violencia física, psicológica, sexual y económica patrimonial. El 25% violencia psicológica. El 8.3% violencia física y el restante violencia económica y patrimonial. A la pregunta 6, además de tu pareja, ¿ejercieron violencia en tu contra? Familiares, amigos, instituciones, otro. Familiares, 44%. Amigos, 33%. Con el 11%, otros. Y también con el 11%, amigos. A la pregunta número 7, respondieron 14 mujeres. ¿Actualmente convives con una pareja extranjera? No, 64.3% y sí, 35.7%. Esto quiere decir que mujeres que conviven con su agresor en este momento pueden estar siendo maltratadas. A la pregunta 8, ¿tienes hijos con un extranjero? Respondieron las 14 mujeres. Sí, 50%, no, otro 50%. A la pregunta 9, ¿permaneciste con tu pareja extranjero o extranjera en medio de la violencia por brindar estabilidad económica o emocional a tus hijos o hijas?
Respondieron 14 mujeres. El 57.1% responde que no y el 42.9% responde que sí. A la pregunta número 10, ¿te divorciaste, separaste o alejaste de la pareja extranjera? Responden 14 mujeres. Sí, el 85.7% y no 14.3%. A la pregunta número 11 responden 13 mujeres. ¿Es más difícil divorciarte cuando la pareja es un extranjero o extranjera? Con el 89.2% sí, con el 23.1% no y otros con el 7.7%. A la pregunta número 12. ¿Te fueron vulnerados tus derechos humanos? Con un contundente 85.7% y confirmando esta investigación, nos dicen que sí. Y con un no, un 14.3%. Y llegando a la pregunta número 13, ¿de qué forma sientes que te fueron vulnerados tus derechos humanos como mujer migrante víctima de violencia? Xenofobia, retención de documentos, violación al debido proceso, juicio arbitrario, todas las anteriores. Tenemos a la xenofobia con un 10%, a la retención de documentos con un 30% y a un juicio arbitrario con el 20%, pero con un contundente 40% todas las anteriores. Eso nos lleva a la pregunta número 14. ¿Cuál fue la forma en que esta persona extranjero o extranjera te conquistó? Respondieron las 14 mujeres. Por medio de promesas, detalles y regalos, dinero, mejores oportunidades de vida en su país y todas las anteriores. Y un contundente 50% nos muestra que todas las anteriores. Y llegando a la pregunta número 15, responden las 14 mujeres. ¿Crees que las leyes de otros países desfavorecen al inmigrante y protegen al agresor? Con un 64.3% las mujeres respondieron que sí, mientras que el 35.7% dijeron que no. Y terminamos esta encuesta con la pregunta número 16, que es ¿cómo poder identificar a un agresor, extranjero o extranjera? Respondieron las mujeres dejando sus comentarios que a continuación se los voy a leer. Y como parte del análisis de la encuesta y a su vez dando respuesta a la pregunta número 16 anteriormente descrita, podemos ver acá los comentarios de las mujeres. Un agresor lo podemos detectar desde el noviazgo cuando de primera instancia empieza a idealizar. Después poco a poco te van envolviendo y manipulando, pues han detectado nuestra vulnerabilidad. Muchas veces nos muestran señales de alerta o banderas rojas, pero como estamos manipuladas y constantemente pensamos en la idealización que ellos hacen, pues es más difícil que la víctima en primera instancia reconozca al agresor. Otra mujer nos dice, siempre te dicen que será mejor fuera del país y que uno siempre va a poder contar con ellos. Otra mujer nos explica que el agresor se hace notar como una persona demasiado buena y romántica, como si fuese un hombre perfecto al principio y luego empiezan los celos sin fundamentos, el control sobre tu vida e inclusive tu forma de actuar y de vestir. Todo el mundo que te rodea en su país lo apoyó, hasta las autoridades. Hice mi respectiva denuncia por maltrato, jamás se le castigó, jamás le dieron relevancia a mi caso por ser extranjera. Ellos aducían que muchas mujeres hacían este tipo de denuncias para conseguir residencia en ese país, que era muy difícil probarlo cuando habían fotos o golpes y mensajes de texto agrediéndome. Jamás fue juzgado. Sus padres llamaron a migración cuando supieron que yo lo denuncié por maltrato para reportar que la relación había terminado. Otra mujer nos dice, cualquiera que sean los hombres de cualquier país se debe observar las banderas rojas. Otra mujer describe en este texto,
Es más fácil el divorcio, ya que ellos, al ser ciudadanos de este país, tienen más derechos que uno siendo migrante y no es justo la discriminación. Hay señales que no se ven al principio, solo cuando pasa el tiempo, porque ellos dominan por el idioma, por la vulnerabilidad, el desconocimiento del lugar geográfico, por la moneda del actual país y la movilidad en el aislamiento familiar y social. Pequeños detalles que te van dominando por su poder de conocimiento en ser su país, uno ser emigrante. Gracias. Otra mujer nos dice, aún no logro notificarlo. Por encontrarnos en diferentes países, yo identifico a los agresores como personas insidiosas, con personalidades narcisistas que bombardean con amor y romance. Otra mujer dice, se debe estar atento a la salud mental tanto de los extranjeros como de los migrantes. Y por último, en cuanto a las leyes del país que estoy, siempre dicen que nos protegen más a nosotras. Me han ayudado varias agencias, pero él no ha podido ser llevado a la corte y tengo un tiempo. Después de eso, cierran el caso. No sé qué pasará conmigo y mi protección, entonces creo que existe una gran falencia por esa parte. Podemos ver entonces que los recursos que utilizaron las mujeres para salir de la violencia pudieron ser recursos personales. Algunas utilizaron a sus familiares, amigos o una red de apoyo. Otras apelaron a las instituciones. Otras al amor propio. Otras crearon una estrategia y muchas obtuvieron un empleo. Como parte importante describiremos el perfil de una víctima. Es una mujer sumisa, vulnerable, sin documentación, no habla el idioma, no conocía el territorio. Las mujeres tuvieron relaciones quebrantadas con antelación. A continuación describiré el perfil del agresor. Pero antes me parece importante dar mi punto de vista, y es que de este espacio pueden salir importantes aportes para trabajar con los agresores. Normalmente dejamos a los agresores solos en el camino y nos ocupamos de la víctima, dañando a la sociedad al materializar la violencia con su nueva pareja. Y es que la violencia se hace sistemática cuando el agresor termina con una pareja pero consigue una pareja nueva. Este es el perfil de un agresor. Ellos gozan de una imagen social, hacen un bombardeo de amor y de romance, normalmente en tiempos muy cortos. También son narcisistas, son manipuladores y tienen cierto grado de inteligencia. Logran tener un control sobre la víctima y ejercer un poder. También son egocéntricos, ellos justifican siempre sus acciones. Las mujeres lo merecen. Tuvo percances con alguna mujer cercana en su historial de vida. Son irrespetuosos en la intimidad. Nunca sienten responsabilidad o culpa de los actos violentos que cometen sobre su pareja. Hay una negación y sobre todo una minimización del evento violento. Son poco empáticos con la víctima, se burlan, se ríen, la desprecian, la subestiman y también la ponen en ridículo. Normalmente tienen consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, como lo puede ser el alcohol, que es una sustancia legal, o la cocaína. Tienen una vida sexual perversa y una adicción a la pornografía. Su entorno y su contexto es un contexto agresivo, violento y complicado. Son agresivos o explosivos, luego terminan sin consecuencias. Y la solución para poder trabajar con los agresores es una terapia intensiva, ya que ellos tienen arraigada desde la familia el comportamiento violento. Este es un comportamiento integrado. A continuación haremos el análisis de los 11 casos. En el número 1 la denominaremos Ale. País, Venezuela. País del agresor, Chile. País de residencia, Chile. 20 años de matrimonio, 3 hijas y dependencia económica durante los 20 años de matrimonio. Una vez se divorció, tuvo una relación con un hombre más joven que ejerció en ella violencia física, violencia psicológica, maltratos, humillaciones, amenazas. El hombre era consumidor habitual de alcohol. Las consecuencias en esta víctima fueron baja autoestima, dependencia, inestabilidad, pérdida de credibilidad en las relaciones emocionales. Para el caso 2, tendremos a Chamaca.
País, México. País del agresor, Uruguay. País de residencia, Uruguay. Acá hay una curiosidad y es que le apoyaron las instituciones uruguayas, pero la Embajada de México le cerró las puertas. Las observaciones para este caso son las siguientes. Es una mujer lesbiana que vivió control social por parte de su agresora, quien le rompía los objetos personales. Su agresora consumía cocaína y no le permitía trabajar. Le escondía los documentos y ejercía un control en las comunicaciones, así como violencia física. La mujer víctima era artista y su agresora le rompió la muñeca derecha con la cual ella pintaba. También hubo amenazas de muerte. Una vez la mujer consiguió trabajo, logró una independencia, pero ahí se acrecentó la violencia, por lo cual decidieron separarse. Las consecuencias en esta víctima fueron ansiedad, depresión, tristeza, fue medicada, había un silencio absoluto y una lealtad, lo cual le impedía contarle a su familia. Hubo ideación suicida, soledad, pesadillas e inseguridad. El caso 3 lo denominaremos el legionario. Ella, una mujer colombiana, el agresor, un hombre legionario, y el país de residencia, Francia. ¿Qué es un legionario? Ella me lo describía como una persona que no era de ningún país y que llegaba a vivir a un país contratado por el gobierno para hacer actos fraudulentos. Este caso es muy particular porque fue una relación de menos de 2 meses antes de que se fueran a vivir juntos. El hombre consumía alcohol y llegaba a ser borracho al punto de la inconsciencia. Recién la conoció, ella le manifestó no querer tener hijos. Él la emborrachó hasta dejarla inconsciente, la violó, abusó de ella y la embarazó. Como ella no estaba preparada para ser madre, su decisión fue abortar. Luego del aborto, él la golpeó y le mostraba videos sobre el aborto. Una vez realizadas esas acciones, vuelven a vivir juntos y el hombre persiste con sus conductas machistas y sus conductas de vicios y alcohol, lo cual le impidió a ella tener una relación con él. Posteriormente la contacta una mujer diciéndole que era su esposa. Le pregunta que si es verdad que son primos. Ella lo deja, pero entra en una depresión. Llega su padre desde Colombia a cuidarla y hacerse cargo de su hija, pero el hombre logra convencer al padre y decirle que ella estaba muy mal emocionalmente y que era la de los problemas. Posteriormente continúa la relación por sugerencia de su padre, pero esta vez ella, más empoderada, no le permitía cosas. Al no permitirle cosas, él le dijo que estaba con ella solo porque sentía placer si ella sentía dolor. Lograron así separarse y ella logró rehacer su vida. Las consecuencias de esta víctima fueron depresión, bulimia, alimento por destroza, estuvo hospitalizada, tuvo terapia psicológica muy efectiva por 2 años que logró que ella saliera de su proceso. El caso número 4 es el caso de Jess, una colombiana cuyo agresor era de Perú y el país de residencia, Colombia. Esta relación fue por redes sociales, se conocieron a lo largo de 1 año. Una vez ella viaja a Perú, se encuentra con esta persona, que es su pareja. Llega a Perú y lo primero que él hace es llevarla a la casa de su familia. Una vez ella llega a la casa de su familia, se da cuenta que varias cosas de las que él mencionó eran falsas. No vivía en una casa de 4 pisos con vista al mar y no tenía las comodidades que le había mencionado. Pues aunque a ella no le importaba, le parece que mintió. Luego la sentaron en la mesa y la familia empezó a cuestionarla y a decirle que él era un buen hombre. Ella le recriminó y él sacó una habitación a 2 casas de donde vivía la familia, ya que la familia vivía con primos, sobrinos, cuñados y vivían como si fuera una pensión. Una vez, y estando viviendo en la habitación, ella es violada por el hombre, ya que ella no accedió a tener relaciones sexuales con él. Entonces la golpeó y la maltrató. Aún así ella aguantó y fueron a la playa. En la playa un adulto mayor le dijo que estaba muy bonita y él casi que se enfrenta al adulto mayor. Al llegar a la casa nuevamente le dice que es una buscona, una mostrona y que es una sucia por estar piropeando con un adulto mayor. La sientan en la casa de la familia y la mamá le dice que él es un hombre bueno, pero que ella
actuó muy mal. De esta manera empieza a vivir en solo una semana actos de violencia y celos extremos por parte de su agresor. Ella decide tomar un taxi y viajar a donde una familiar. La familiar la acompaña a la comisaría a denunciar y allí le dicen que no es la jurisdicción. Se devuelve ya acompañada a denunciar a otra comisaría y en la comisaría de familia le dicen que no pueden hacer nada porque él es su pareja y que para qué le va a hacer el mal si ella se va a regresar a su país de origen, que mejor deje así. Entonces ella se devuelve a Colombia, lo bloquea en redes sociales y deja la relación así. Las consecuencias en esta víctima es desconfianza, violación, violencia física en menos de una semana. Ella afortunadamente logra hacer una lectura adecuada de las señales de riesgo, lo cual le permiten regresar a Colombia en menos de 15 días, pero se encontró con las barreras legales e institucionales que no le apoyaron. El caso 5 es el caso de Gigi, una colombiana que se casó con un alemán y residieron en el país de Bélgica. Ella viajó a Bélgica y lo contactó por redes sociales. Al llegar a Bélgica, él le promete y la trata bien, le promete bienestar económico y bienestar emocional. El hombre dirigía una empresa de software para bancos. Ella, al reclamarle que estaba cansada de estar en casa, le dice que se va a regresar a Colombia y él decide darle trabajo en su empresa. Luego empieza una explotación laboral por jornadas de entre 12 y 14 horas y un contrato laboral del cual no se ha podido desprender aún. Ella lo abandonó por las constantes violaciones, abusos y violencias, pero sigue atada a él por el tema del contrato. Fue a las instituciones, pero no logró encontrar apoyo de ninguna clase. Él la amenaza y le dice que debe pagarle todo lo que invirtió en ella, como el curso de francés, el curso de idiomas, el curso de sistemas, los tiquetes, los vuelos, el hospedaje y la estadía. Entonces ella siente que la están explotando laboralmente para pagar la inversión del hombre para llevarla a Bélgica. Las consecuencias en esta víctima son desconfianza, control social, control económico, incautación de documentos, chantaje, soborno y amenaza. Iremos al caso 6, que es el caso de Tini. Ella es de Honduras, se casó con un ítalo-francés y el país donde residió fue Francia. Se casaron y cohabitaron 6 meses, pero empezó a ser violento, agresivo. Las leyes no la acompañaron a ella porque ella no estaba siendo maltratada físicamente, solamente psicológicamente, me disculpan. Entonces este hombre lo que hacía era gritarla, llegar y romper las cosas. Ella no podía cambiar las guardas porque le estaría violando el derecho al domicilio. Tampoco podía irse porque en Europa puede ser abandono de hogar, entonces se encontró siempre desprotegida. Las consecuencias de esta víctima: violencia psicológica, racismo, incertidumbre, desprotección por las instituciones y barreras legales. El caso número 7 es el caso de la estafadora. Ella, una colombiana, él, un italiano, el país de residencia, Italia. Ellos se contactan por redes sociales y él viene a Colombia a conocer a su familia. Ella había tenido un matrimonio y 3 hijos. Cohabitaba con su mamá, entonces era una relación donde él venía a casarse con ella. Posteriormente, y mientras ella dejaba las cosas arregladas en Colombia, él se fue a viajar a Italia de regreso. 6 meses después, ella viaja a Italia y se encuentra en el aeropuerto con la sorpresa que no la recoge, y luego llega a la casa, pensó que le tenía una sorpresa, pero no le tenía una sorpresa, por el contrario la estaba esperando para abusar sexualmente de ella, ya que ella no estaba dispuesta a tener relaciones por el cansancio del vuelo y por otras razones. Entonces el hombre manifestó violencia con ella, se comportó agresivo y la golpeó. Desde el mismo mes que vivieron empezó a ser violento y agresivo. Ella fue llevada a una casa refugio porque salió a buscar ayuda, y al llegar al refugio
es engañada por la barrera idiomática, donde le dicen que puede regresar a Colombia muy fácilmente y ella pues se devuelve para Colombia. Pero estando allá, al ser engañada y devolverse para Colombia, lo que tiene es una denuncia en su contra por abandono de hogar. Entonces, la denuncia fue por estafa, que porque ella se había venido para Colombia con una cantidad suficiente de dinero y había abandonado el lugar. Ella no puede ir a defenderse por recursos económicos y está en juicio y con cierto temor de que deba pagar un monto alto de dinero. Las consecuencias en esta víctima fueron violencia, vulneración de sus derechos, violación al debido proceso, violencia física, desgaste emocional del proceso, economía precaria por defenderse y las barreras legales. A continuación menciono el caso del marroquí. Ella, una mujer española, él un hombre de Marruecos residentes en España. Es curioso porque el país de residencia de la mujer víctima era España. Sin embargo, estuvieron viviendo en Marruecos por un largo tiempo y ella no se acostumbró a la cultura y a la religión, migrando nuevamente a su país, España, donde el hombre hacía prácticas de la religión musulmana y decía que las mujeres eran para labores de la casa, golpeándola y violentándola. Él ejerció en la víctima control social, controlaba el uso de las prendas, imponía la religión, ejercía violencia física y psicológica. Otro caso es el caso de una colombiana. El agresor residía en Trinidad y Tobago y el país de la residencia Trinidad y Tobago. Ella viajó a llevarle a su hijo para que él lo viera. Estando allá surge la pandemia COVID-19 y ella tiene que quedarse en Trinidad y Tobago. El hombre le dice que practica la religión musulmana y que puede tener las mujeres que quiera, entonces ella tiene que someterse a vejámenes y a ver cómo él estaba con otras mujeres. La bloqueó, le quitó los documentos, le controlaba el celular, las comunicaciones y la agredió a tal punto que casi la mata. Ella temía por su muerte. Él tenía contactos en Trinidad y Tobago, entonces la justicia no hizo nada. Contactó a la Red Fundación Ana Bella para que se le hiciera un proceso en el cual se contactó con la embajada para que pudiera pedir un vuelo humanitario. Las consecuencias de esta víctima fueron temor, amenazas de muerte, control, la religión nuevamente, violencia física, infidelidad, control de sus documentos y barreras legales. Y en el último caso tenemos a una colombiana cuyo agresor era venezolano y residían en Panamá. Ella, una mujer que se había casado, había tenido 2 hijos y su ex esposo había ejercido violencia en su contra. Le dan la custodia al esposo porque ella no tenía cómo mantener a los niños ni cómo responder legalmente a lo que ellos requerían. Ella sostiene una relación de nuevo con una persona venezolana, la cual en menos de 2 meses se torna agresivo, la golpea, celoso extremo, le incauta su teléfono, le prohíbe las comunicaciones. Llegó al punto de mutilar su cabello y cortárselo. Ella lo tenía muy largo y se lo cortó casi que de raíz. Ella lo denunció y él fue a la cárcel. Nuevamente vuelve con su pareja por tener una familia y por recuperar a sus hijos y por lograr tener una estabilidad, lo cual fue lesivo y nocivo para ella porque nuevamente empiezan las agresiones y esta vez el padre echa en cara que había estado con otra persona y el padre de los hijos, aclaro, estaba con otra persona y empieza a ejercer nuevamente una violencia peor con ella. Entonces ella fue víctima de violación física, de mutilación, de violación y de barreras legales. Y llegamos al final de esta ponencia con las conclusiones. Dentro de las más importantes tenemos que los hombres están acostumbrados a bombardear de amor y romance, pero que este lapso del romance es muy corto. Incluso tenemos mujeres que se fueron a convivir con su pareja en menos de 2 meses. Entonces es importante poner un límite al tiempo en el que vamos a conocer a una persona. Es importante y juega un papel vital la residencia, el estatus que la mujer tiene dentro del país a donde migra, ya que pueden surgir múltiples inconvenientes si no se es legal en un país. Puede haber incluso un control de los documentos y papeles por parte del agresor para chantajearlas y así
obligarlas a seguir con ellos. Hay una falsa creencia y es que las mujeres viajan para legalizar el estatus migratorio y conseguir trabajo y luego separarse. Por ello, las instituciones no las apoyan y lo que hacen es animarlas a devolverse para su país. Hay una desprotección por parte de la ley y por parte de la familia a las víctimas, que es evidente. De hecho, hay dificultades para el divorcio. Las mujeres no logran tener un divorcio tranquilo, en común acuerdo, sino que se vuelve tortuoso y tormentoso. Hay peleas por los hijos, por los bienes, por ciertos aspectos que si viviera uno en el mismo país tendría una ventaja, pero aquí puede haber una violación al debido proceso por las barreras legales que se presentan. Otras de las barreras son las barreras idiomáticas. El no poder pedir ayuda, el no hablar la lengua, el no hablar el idioma, no permite juicios justos y no permite una comunicación asertiva por parte de las mujeres. Otro aspecto importante es el desconocimiento de la geografía del lugar, ya que esto impide un desplazamiento óptimo de la víctima y que ésta se pueda movilizar. Hay unas dificultades también en el manejo de la moneda que describían las mujeres que no les permitía hacer un adecuado uso del dinero. Hay un aislamiento social. Esto quiere decir el control de objetos, el control de comunicaciones, el control de familiares, un aislamiento donde la mujer víctima pierde contacto con la vida, con la sociedad, con el trabajo, con esa parte de recreación, con esa parte de autonomía y de poder estar en contacto con otros seres humanos. Falta revisar los antecedentes mentales y comportamentales y en esto quiero enfatizar y es que muchas veces las mujeres se involucran con una persona sin saber si tienen un diagnóstico mental, un diagnóstico de un trastorno, un diagnóstico de una enfermedad mental, si hay consumo habitual de sustancias psicoactivas legales o ilegales y todos estos aspectos importantes que nos muestran el cómo puede ser una persona y el cómo se puede desenvolver dentro de su rol familiar. Por ello también es evidente la desprotección del Estado, la desprotección a la mujer y a la víctima, lo que puede causar una impunidad. Lo más triste también es la amenaza de muerte que se ejerce sobre ellas, o sea, eres mía o no eres de nadie más. Y esto es como una pandemia, como el COVID-19. Porque la violencia deja muchas víctimas a nivel mundial, muchos feminicidios y muchas mujeres enterradas, muchos hijos sin madre, por precisamente la materialización de la violencia y la consumación de la violencia materializada en la muerte. Esas amenazas muchas veces terminan convirtiéndose en realidad. Y por último, tenemos ese chantaje emocional y material con el que se obliga a las mujeres a seguir con el agresor. Mientras no haya una autonomía, un trabajo y una autonomía, porque yo puedo tener trabajo pero no puedo tener autonomía y manejo sobre mis cosas, entonces permitiré y cederé el control y que otra persona tenga ese dominio y ese control sobre mí. Con esta me despido sin antes agradecerles el tiempo prestado y la atención. Espero haya sido de su interés. Estos son casos de la vida real tomados de la red de mujeres Ana Bella, en la cual trabajo y soy voluntaria psicóloga. Me parece importante el tema y quería compartirlo con ustedes en el marco de este congreso cuyo objeto son las migraciones. Agradezco a todos la atención prestada. Soy Catherine, psicóloga, vivo en Colombia. Gracias.